Biomoléculas orgánicas, proteínas. Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por una o más cadenas de aminoácidos, siendo la base de las estructuras del cuerpo tales como la piel y el cabello, y de sustancia como las enzimas, las citocinas y los anticuerpos. Su presencia permite que el cuerpo funcione de forma adecuada. Están constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener azufre y fósforo, y en menor cantidad hierro, cobre, magnesio, yodo, entre otros. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales llamadas aminoácidos, a los cuales podríamos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Estos edificios macromoleculares se construyen y desmoronan con gran facilidad dentro de las células, y a ello debe precisamente la materia viva su capacidad de crecimiento, reparación y regulación. Características. Son los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética, es decir, las proteínas ejecutan las órdenes dictadas por los ácidos nucleicos. Son sustancias plásticas para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras celulares. Solo excepcionalmente sirven como fuente de energía. Muchas tienen actividad biológica, de transporte, regulación, defensa, entre otras. Estas características diferencian las proteínas de otros principios inmediatos como glúcidos y lípidos que se encuentran en las células como simples sustancias inertes. Las proteínas se clasifican en dos clases principales atendiendo a su composición: proteínas simples, que son aquellas compuestas exclusivamente por aminoácidos; proteínas conjugadas, que están compuestas por aminoácidos y otra sustancia de naturaleza no proteica, que recibe el nombre de grupo prostético. Otro criterio de clasificación de las proteínas es la forma tridimensional de su molécula. Las proteínas fibrosas son de forma alargada, generalmente son insolubles en agua y suelen tener una función estructural, mientras que las proteínas globulares forman arrollamientos compactos de forma globular y suelen tener funciones de naturaleza dinámica, catalíticas, de transporte, etc. Funciones. Estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos: el colágeno, la elastina, la queratina. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de reacciones químicas del metabolismo celular. Hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina, que regulan los niveles de glucosa en la sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis. Reguladora. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina contribuye a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas. Algunas toxinas bacterianas, como la del botulismo o veneno de serpiente, son proteínas fabricadas con función defensiva. Transporte. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. La dineína está relacionada con movimientos de cilios y flagelos. De reserva. Constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. Homeostática.
Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Importancia biológica. Son alimentos de función plástica o estructural, empleados por las células para sintetizar sus propias proteínas, que son utilizadas en los procesos de crecimiento y de reconstrucción de tejidos y órganos, es decir, son responsables de la mayor parte de las estructuras y de las acciones vitales de los organismos. El exceso de proteínas puede producir una alteración del pH en el organismo, volviéndolo más ácido y provocando afectación en la función de los riñones y del hígado, descalcificación ósea, trastornos cardiovasculares y obesidad. La deficiencia proteínica podría ocasionar anemia, erupciones cutáneas, debilidad general, cicatrización lenta, hipoglucemia. Existe gran variedad de alimentos ricos en proteínas que se pueden incluir en nuestra alimentación, como el salmón, los garbanzos, la quinoa, espinaca, entre otros.